Es literalmente imposible ser una mujer. Eres tan hermosa y tan inteligente y me mata que creas que no eres suficiente. Como que todo el tiempo tenemos que ser extraordinarias, pero de alguna manera siempre lo estamos haciendo mal. Tienes que ser flaca, pero no demasiado. Y nunca puedes decir que quieres ser flaca, tienes que decir que quieres ser saludable, pero tienes que estar flaca. Tienes que tener dinero, pero nunca puedes pedir dinero porque eso es grosero. Tienes que ser jefa, pero no puedes ser mala. Tienes que liderar, pero tienes que considerar las ideas de los demás. Te debería encantar ser mamá, pero no se te ocurra hablar de tus hijos todo el tiempo. Tienes que ser una mujer profesional, pero también siempre estar pendiente de los demás. Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres, lo cual es una locura, pero si lo señalas, te acusan de quejarte. Se supone que tienes que ser bonita para los hombres, pero no tanto como para tentarlos demasiado o amenazar a las otras mujeres porque se supone que eres parte de la hermandad. Pero siempre tienes que destacarte y estar agradecida. Nunca te olvides que el sistema está manipulado, así que encuentra una manera de reconocerlo, pero a la misma vez siempre estate agradecida. Nunca debes envejecer, nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca caer, nunca fallar, nunca mostrar miedo, nunca pasarte la raya. Es muy difícil, es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla ni te da las gracias. Y resulta que en realidad no solamente estás haciendo todo mal, sino que además todo esto es tu culpa. Estoy tan cansada de verme a mí misma y a todas las demás mujeres estar demasiado ansiosas para agradarle a los demás. Y si todo eso también es cierto para una muñeca que simplemente representa a una mujer, entonces ya ni sé. Este es un monólogo de la actriz América Ferrera, escrito por la directora Greta Gerwig en la película de Barbie. Cuando yo me vi esta película el año pasado, me acuerdo haber escuchado este monólogo en el cine y llorar. Me salían mucho las lágrimas. De la nada todo el mundo estaba en silencio. La semana pasada me volví a ver la película de Barbie y esta vez lloré aún más estando sola. Y es por eso que en el episodio de hoy te quiero contar, mujer, ¿por qué te cuesta tanto manejar tu dinero? Hola, soy Majo Azum, coach financiera, fundadora de Simplemente Dinero y también soy tu host de este podcast Libertad Financiera. Hoy te quiero hablar de un tema que para mí no es fácil. Créeme que para mí es muchísimo más fácil hablarte de inversiones, de la bolsa de valores, de retornos, que hablarte de un tema que para mí ha sido tan impactante, tan doloroso en muchos sentidos y que se ha vuelto en cierto modo un propósito de mi vida. En todo caso, hoy les voy a hablar de algunas cosas, obviamente con respecto a las mujeres y al dinero. Y obviamente también lo que yo les voy a decir es mi opinión. Si tú no estás de acuerdo con esto, está bien. Es posible que estés en desacuerdo y, ok, respeto tu opinión. En todo caso, si eres hombre y estás aquí, te agradezco por escuchar este episodio porque a veces es difícil encontrar hombres que escuchen la perspectiva de una mujer. Y más bien te invito a que este episodio sea una invitación, que sea justamente una reflexión para entender un poco más cómo se siente tu mamá, cómo se siente tu hermana, tu amiga, tu hija, tu prima, tu colega, todas las mujeres en tu vida. Es posible que se estén sintiendo de esta manera. Así que quizás este episodio te haga tener un poco más de empatía con las mujeres alrededor tuyo. En todo caso, ahora sí me voy a dirigir a las mujeres que están escuchándome. Y mujer, si es que tú escuchaste este monólogo al comienzo y te dio un nudo en la garganta, si te erizó los pelos, si te dio se te retorció el estómago y te identificaste con esto, no estás sola. Y estas emociones que sientes son válidas. Es tu realidad. Así que yo te digo, yo me identifiqué con esta película de Barbie muchísimo y justamente por eso hoy quiero hablar de por qué a las mujeres nos cuesta tanto manejar el dinero, más que a los hombres, creo yo. Entonces,
Este episodio quiero hablar varios temas en este episodio. El primero es hablar un poco del éxito financiero y qué es lo que es, cómo lo defino yo. Y luego hablar de por qué a las mujeres nos cuesta tanto manejar el dinero. Pero para ese segundo tema lo voy a dividir en dos partes. Primero voy a hablar de cosas que en nuestra infancia, en nuestra cultura, en el día a día, nos impacta indirectamente. Y luego les voy a hablar un poquito más de la industria financiera desde mi perspectiva y lo que yo he observado a lo largo de los años. Finalmente te voy a dar unos tips, unas recomendaciones para que tú puedas manejar tu dinero con más confianza. Y les tengo una sorpresa al final, entonces quédense hasta el final que estoy súper, súper emocionada de anunciar esto. ¿Qué es el éxito financiero? Muchas personas lo definen como tener bastantes ahorros. Otras personas lo definen como tener un trabajo que te pague muy bien. Otras personas dirán que es tener suficiente dinero como para no tener que trabajar un día más en la vida. Pero, ¿cuál es el problema con eso? Supongamos que tú eres una persona que tiene bastantes ahorros. ¿Y qué es lo que pasa? A todos nos pasa que tenemos gastos inesperados o es posible que te quedes sin tu fuente de ingreso principal. Entonces, si tú tienes bastantes ahorros y te ocurre una de estas dos situaciones, resulta que los puedes perder y nuevamente ya no tienes ese, entre comillas, éxito financiero. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa si tú tienes un trabajo que te paga muy bien o una empresa propia, si tú eres independiente y tienes muchas ventas? ¿Qué pasa si tú dejas de tener esas ventas o dejas de tener este trabajo? Te despiden. Yo conozco a algunas personas que les pasó esto el año pasado durante los tech layoffs, varias en realidad. Fue muy difícil para ellas porque dejaron de recibir ese ingreso alto. Entonces, nuevamente, al usar esta definición de éxito financiero, entre comillas, diríamos que esta persona ya no es exitosa financieramente. Y por último, ¿qué es lo que pasa si tú tienes suficiente dinero para no tener que trabajar en la vida? Es posible que hayas heredado bastante dinero, una herencia, pero si tú no sabes cómo funciona el dinero y cómo manejarlo, es muy posible que lo pierdas a largo plazo. Muy probable, la verdad. Entonces, el éxito financiero no se debería definir por una situación financiera. La situación financiera es algo temporal por definición. Es algo que puede cambiar de la noche a la mañana. El verdadero éxito financiero es algo que tú puedes saber cómo manejar el dinero, cómo construir riqueza. Es algo que, sin importar los cambios en tu situación, tú puedes volver a construir ese patrimonio. Si te quedas sin el trabajo, puedes conseguir otro o emprender y volver a construir este patrimonio. Si te quedas sin ahorros, haces lo mismo. Vuelves a ahorrar. Y si por si acaso te ganas la lotería, te ganas una herencia y tú eres la persona que está manejando ese dinero ahora, sabes que no solamente lo puedes preservar, sino que lo puedes hacer crecer. Entonces, el éxito financiero es un ser, no es un estar. Es algo que es intrínseco de una persona. Esa es la verdadera libertad financiera. Eso es lo que queremos buscar nosotros. Y eso es lo que nos cuesta mucho a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres nos cuesta tanto manejar el dinero? Aunque no lo creas, esto es algo que empieza desde que somos chiquitas, desde que somos niñas. Y son estos mensajes que recibimos acerca de qué es lo que se espera de nosotras, o sea, esas normas sociales. Un ejemplo que te doy es que en teoría las mujeres son las que tienen que mantener el hogar, entre comillas. Y es que, por ejemplo, si hay una pareja heterosexual, hombre y mujer, generalmente se espera que la mujer sea la que hace las compras, la que mantiene el hogar limpio, se asegura de organizar eventos. Es solo más tradicional en ese sentido. En todo caso, yo me acuerdo, les cuento una historia un poco personal, pero cuando yo era chiquita, yo siempre toda la vida he sido súper ambiciosa
Y cuando era chiquita yo era súper buena estudiante, me encantaba sacar buenas calificaciones. Bueno, vivía un poco estresada honestamente con cuánto estudiaba, pero era algo que a mí me volvía orgullosa. Y para mí era como que, ok, yo quiero poder salir adelante, yo quiero poder sacar buenas calificaciones y yo ser ambiciosa, lograr tener un buen trabajo y ser independiente financieramente, todo. Y me acuerdo que un día alguien me dijo, María José, no vale la pena que te mates tanto trabajando. Si a fin de cuentas el que mantiene el hogar es el hombre financieramente. Entonces, eso fue algo que me destrozó, fue algo que me puso súper triste y que obviamente es algo que hasta ahora me duele haber escuchado eso, pero por suerte no dejé que eso me impacte. Pero sí, o sea, a fin de cuentas son mensajes que escuchamos constantemente al ser niñas, adolescentes y cuando vemos las familias hoy en día, generalmente sí es el papá el que mantiene el hogar, nuevamente en las familias más tradicionales, pero nuevamente es un mensaje que le estamos dando a nuestras hijas y a las adolescentes y es básicamente que eso es lo que ellas se imaginan que es como debería funcionar una familia. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Si es que las mujeres, si nos enseñan a depender de los hombres, nos dejan en una situación muy vulnerable. ¿Por qué? Es posible que los hombres algún día no estén. Y no estoy diciendo que tienes que estar preparada para un divorcio o para separarte o no sé, cualquiera de estas cosas, pero porque a veces la gente muere y hay muertes que son que no te imaginabas y es horrible. Eso le pasó a mi abuelita. Ella se quedó viuda muy joven y tuvo que salir adelante con un dolor enorme desde bien joven y sacar adelante a mi papá y a mi tía. Entonces yo muchas veces me compadezco con mi abuelita, con mi mamaita, pero por otro lado digo como que wow, qué admirable cómo ella salió adelante en esa época que las mujeres, creo que muy pocas mujeres trabajaban. En todo caso, es una lección que yo me llevo y yo digo como que, bueno, por más de que yo tenga una pareja y si es que yo decido que yo no voy a ser la que está trabajando por A, B o C, es posible que tú decidas de esto porque tienes hijos y tú decides como mujer cuidarlos, sobre todo en los primeros años en los que tienes que amamantarlos y estar ahí, biológicamente tú eres la que tiene que darle de comer. Entonces es posible que yo decida, ok, en este momento no voy a trabajar, pero lo que yo sí quiero es que si algún día llega a faltar mi pareja por A, B o C motivo, yo quiero poder salir adelante. Por más doloroso que sea, quiero tener las herramientas para hacerlo. Por otro lado, hablando de los hijos, está el bendito o maldito, digamos, reloj biológico. Normalmente no soy tan intensa o no digo palabras como maldito en este podcast, pero esto del reloj biológico sí es algo que a mí me afecta muchísimo. Es algo que a mí me da tanta rabia porque me provoca demasiada ansiedad. En realidad, es algo que si tú ya has estado aquí en este podcast y ya lo has escuchado desde hace bastante tiempo, esto de la crisis de los 30 años es muy real para las mujeres. A mí me pasó, me acuerdo que el año pasado, como un mes o 2 meses antes de cumplir los 30 años, creo que todos los días yo tenía crisis de ansiedad. Porque yo empecé mis 20 años y estaba en la universidad todavía, no había entrado al mundo real, entre comillas, de trabajar y ahorita ya a los 30 años yo veía que mujeres a mi alrededor estaban casadas, con hijos y yo sí sentía esta presión de que, y siento hoy en día, de hecho, la presión de que tengo que casarme, tengo que tener hijos, porque ya me estoy poniendo vieja, entre comillas. Y la triste realidad es que es verdad, o sea, el reloj biológico es una realidad. Yo sí he escuchado, y ojo que no soy ginecóloga, pero sí he escuchado que el parto a partir de los 35 años ya se considera geriátrico y que hay mucho riesgo de enfermedades. Entonces es algo que yo le tengo muchísimo miedo, pero por otro lado digo como que yo no estoy lista para ser mamá. Yo no estoy lista para ahorita mantener a una persona, porque si yo traigo a una persona a este mundo, yo quiero dedicarle tiempo, quiero darle amor y quiero estar bien financieramente, sacar adelante mi empresa y no tener que preocuparme por eso para poder dedicarle este tiempo. Entonces, en este momento yo no estoy lista para esto. Sin embargo, está este reloj biológico y obviamente también la presión, sobre todo con nuestra cultura latina,
que es como que, ay, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Y el anillo para cuándo? Y demás cosas. Y es como que obviamente te impacta. Y por más de que yo viva en Estados Unidos, donde es más normalizado casarte y tener hijos y establecerte a una edad más tardía, de igual manera me impacta, porque a fin de cuentas yo soy latina, es mi cultura. Y bueno, aquí en Miami estamos, creo que en la capital de Latinoamérica, entonces obviamente aquí no es tanto como en Nueva York, donde es más normalizado establecerse, digamos, a una edad más tardía. En todo caso, sí es muy fuerte esto que les digo, esto es reloj biológico, y es algo que a mí me ha provocado muchísima ansiedad. También hay expectativas de las mujeres de tener una definición específica de lo que es la belleza. Estos estándares de belleza a veces son súper limitados, digamos. Tienes que tener cierto tipo de cuerpo, tienes que tener cierto color de piel, ciertos rasgos, no puedes tener la nariz de cierta forma, etcétera. Entonces es algo que si tú como adolescente no, y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de estas cosas, no encajas con estos estándares de belleza, obviamente te vas a sentir muy insegura. Y eso es algo que a mí me pasó. Yo cuando era chiquita, o sea, toda la vida he tenido un poco de sobrepeso. Y bueno, ahorita yo ya me doy cuenta que en realidad el sobrepeso que yo tenía en ese entonces no era tan alto como yo me sentía. Yo me sentía obesa en ese entonces y no lo era más o menos como soy yo ahorita. Pero en todo caso yo me acuerdo que era una inseguridad terrible. Y yo decía como que, bueno, wow, yo estudio tanto, yo tengo unas notas muy buenas, yo sé que yo soy inteligente, pero aún así no me siento suficiente. ¿Por qué? Porque yo no soy flaca. Y así como yo con el peso, hay muchas mujeres que yo conozco que se han operado la nariz porque dicen como que no, mi nariz es muy fea, y eso es algo que a mí también me llevó a pasar en un punto, pero decía como que, uff, una operación, qué miedo y qué feo, y cambiarme la cara. Y bueno, a fin de cuentas ya he aprendido a aceptar mi nariz como es más, ahorita me gusta porque me hace quien soy, pero es algo que cuando eres adolescente te fijas en todos los detalles, y ni se diga el acné que te sale. Es bien fuerte ese proceso del volverte adolescente cuando te das cuenta de que no encajas con estos estándares de belleza. Y yo empecé este podcast con un monólogo de Barbie. Y Barbie era mi muñeca favorita de chiquita, me encantaba. Era algo que yo amaba jugar con Barbie, o sea, de chiquita. Pero yo también me daba cuenta que Barbie siempre era rubia, siempre tenía los ojos azules, siempre era alta y flaca y tenía un cuerpo muy particular que yo de adolescente definitivamente no tenía. Entonces era contradictorio porque me encantaba Barbie, pero a la misma vez me hacía sentir mal luego porque nuevamente crecimos con esos estándares de belleza. Otra cosa que no es secreto para las personas que han escuchado este podcast muchas veces es que yo de chiquita amaba Disney, me encantaba La Sirenita, me encantaba La Bella y la Bestia, me encantaba El Rey León, o sea, un montón de cosas. Y ¿cuáles son los mensajes que recibíamos de las princesas en estas películas de Disney? Era siempre, ¿cuándo viene el príncipe a rescatarme? Y nuevamente, estas mujeres, creo que casi ninguna era valiente y ni independiente. La única que sí lo era Mulan, que realmente me encanta Mulan como princesa de Disney. Pero bueno, nuevamente, es mensajes que recibíamos nosotros de niñas, de adolescentes, que a fin de cuentas esas son las expectativas que tenemos nosotras de grandes. Y es como que, bueno, ¿cuándo viene mi príncipe azul a salvarme financieramente? Estoy esperando. Eso es básicamente lo que piensas. Y bueno, a mí me gustó tanto Disney, o sea, fue una compañía que a mí me encantaba tanto, bueno, las películas, que eventualmente se volvió la primera acción individual en la que yo invertí. Si no has escuchado esa historia, te recomiendo que veas en el podcast. Hay dos episodios que hablo de inversiones, y hay uno sobre todo en el que hablo las cosas que me hubiera gustado saber antes de empezar a invertir. Así que no inviertas en una acción como yo hice en lo de Disney si no sabes lo que estás haciendo. Pero bueno, esa es historia para otro podcast. Pero en todo caso, volviendo al tema de las princesas de Disney, nuevamente eso es algo que obviamente te va a impactar, porque
nuestros modelos a seguir de las mujeres eran mamás que se quedaban en casa o mamás que no ganaban tanto dinero, eran princesas de Disney que esperábamos que las rescaten y eran estándares de belleza imposibles de cumplir como lo eran los de la muñeca Barbie. Finalmente, en términos de normas generales, algo que afecta muchísimo también es la religión. En Latinoamérica es mayormente católico, entonces hasta si tú te pones a analizar cómo funciona la iglesia católica, como hay un cura que es hombre, las mujeres, o sea, bueno, todo en la Biblia es enfocado en los hombres, sí existe la Virgen María, pero es una, el resto es casi todo hombres. Y ves como el padre es solo hombre y que las mujeres, si quieren, digamos, tener una carrera en la religión, esa carrera es solo ser monja. Entonces te das cuenta de cómo de estas estructuras, de estas instituciones, hasta en la religión, también reflejan este patriarcado. Esto de las normas sociales de las mujeres, del patriarcado, del machismo, es algo que yo me he fijado más en los últimos años, que es algo que yo no me había dado cuenta a qué nivel me había afectado emocionalmente todas estas normas sociales. Pero creo que lo que más me entristece aquí, y siento mucho decirte esto, mujer, pero a veces nosotras mujeres somos más machistas que los hombres. Y es algo que no se dice usualmente, pero es verdad. O sea, a veces nosotras empeoramos el sistema y empeoramos la situación. O sea, por ejemplo, ¿cuántas veces has visto a una mujer exitosa y empiezas a criticarla? O sea, yo sé, a mí me ha pasado, yo he criticado a mujeres que digo como que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar y veía que habían mujeres que empezaban a emprender en Instagram y que le hablaban a la cámara y yo me acuerdo decir con una amiga como que ¿qué hace esta chica todo el día simplemente hablándole a la cámara? Solo quiere atención o como que ¿qué hace todo el día? Mientras yo estaba en una empresa consultoría en un banco y mi otra amiga también. Y ahorita me avergüenzo muchísimo porque, wow, qué valiente esta otra chica o estas otras chicas que sí empezaron sus empresas de Instagram y mírenme a mí ahorita, yo empecé a emprender en Instagram también, pero recuerdo que yo hice esta crítica. Y así como yo hice esta crítica, te puedo asegurar que tú como mujer probablemente has comentado algo así y quizás no hayas hablado mal directamente de alguien, pero ¿qué pasa? Probablemente has comparado a dos mujeres también. Es como que comparas a dos mujeres y es como que, ¿por qué no hay espacio para las dos? ¿Por qué tienes que compararlas? Ambas son igual de valiosas y tienen su propio merecimiento. Otra cosa que yo crecí cuando era chiquita viendo Miss Universo y era como que el plan en mi familia era Miss Universo y era como que, wow, veamos a las Misses, ¿cuál es la más bonita? Ay, esta no me parece tan linda, miren qué cuerpazo, miren que todo esto. Yo crecí con esto y obviamente tú vas y comparas a las dos mujeres y ahorita me parece la cosa más como personalmente, es posible que te guste, pero digo como que, Dios mío, o sea, ¿por qué estamos teniendo una competencia en la que comparamos los cuerpos físicos de dos mujeres y no nos enfocamos en sus logros? Les acabo de contar un montón de razones por las cuales nosotras como mujeres no nos sentimos seguras, nos sentimos insuficientes y tenemos que ser perfeccionistas todo el tiempo. Y esto es solamente en términos generales. Ahorita te voy a contar por qué la industria financiera lo hace peor cuando se trata de manejar el dinero. Primero, la educación financiera, hay muy poca educación financiera también para mujeres específicamente. Y para que sea peor la situación, casi no hay recursos en español. Yo me acuerdo que yo cuando descubrí que existía el mundo de finanzas personales, empecé a consumir tantos recursos, libros, podcasts, canales de YouTube, me metí en clases, todo. Pero todo era en inglés, no había casi nada en español. Y obviamente eso va a ser muy difícil que aprendamos de algo si es que no hay estos recursos. También yo sé que hoy en día se está democratizando más. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a aprender de esto en el 2017, yo busqué en Instagram finanzas personales y no encontré una sola cuenta en Instagram en ese entonces. O creo que eso fue en el 2019 hasta. Pero igual fue increíble y eventualmente a mí se me ocurrió yo enseñar finanzas personales en español. Y así fue más o menos como yo terminé aquí en Simplemente Dinero. Pero
es una locura. O sea, no hay suficientes recursos de finanzas personales en nuestro idioma, en el idioma en el que te sientes cómoda, tú como mujer latina. Entonces, obviamente, eso va a hacer que tú no te sientas segura al manejar tu dinero. Para los que no saben, yo también estoy haciendo una maestría mientras emprendo en Simplemente Dinero. Y tengo una amiga, me he vuelto muy cercana a ella, y ella trabajó siempre en industrias que son dominadas por los hombres. Entonces ella estuvo en servicios militares, estuvo en petróleo, estuvo en también industria de tecnología y ahorita estamos las dos en la industria financiera. Y yo le estaba contando de esto porque nuevamente he estado reflexionando muchísimo de todo esto del machismo que existe, de cómo nos impacta a las mujeres y nuestra propia seguridad y cómo tenemos tendencias a ser perfeccionistas justamente porque tenemos tanto miedo de no ser suficientes que tenemos que ser overachievers, tenemos que como que destacarnos por completo. Y resulta que ella me dijo, Majo, discúlpame por decirte, pero a veces las mujeres somos peor que los hombres. O sea, yo en estas industrias que son dominadas por los hombres, he notado que muchas veces las mujeres tienen esta mentalidad de escasez, que dicen, solo hay lugar para una mujer. Y si hay otra mujer aquí, la veo como una amenaza. Entonces, en vez de ayudarla, en vez de ayudarnos mutuamente, lo que hago es competir contra esta mujer. Entonces es algo que es muy fuerte observar, muy triste. Y la idea por la cual yo estoy diciendo estas cosas aquí es para que tú reflexiones y pienses en qué momento tú también te has quejado de otra mujer o has criticado a otra mujer o solo te has enfocado en su apariencia física o la has visto como una amenaza. Y por qué no podemos, en vez de vernos como amenaza y como competencia y que solo hay espacio para una, ayudarnos las dos, ayudarnos las mujeres para que todas podamos tener esta riqueza, estos logros de este éxito. Y entonces, sí, tengo una experiencia personal que a mí me pasó hace unos meses, que es un ejemplo de también una situación en la que tristemente hubo mujeres que no se apoyaron. En mi caso fue, irónicamente, una conferencia de Women in Wealth Management, o sea, de mujeres en la industria de Wealth Management, y habían algunas panelistas que estaban hablando de qué es lo que habían hecho para mejorar la representación de las mujeres en la industria de Wealth Management. Y yo me acuerdo que yo alcé la mano y yo hice una pregunta y dije, bueno, un comentario, y dije, bueno, a mí personalmente me da miedo ser mamá, porque yo siento que el momento que yo sea mamá, mi carrera se va al piso. Y es un miedo legítimo que tengo yo. Y entonces, bueno, ya ni me acuerdo cuáles fueron los comentarios de las panelistas. Creo que les había preguntado como que qué han hecho ustedes para navegar esto como madres, porque estas panelistas eran madres. Y resulta que luego de este panel que hubo básicamente un evento de networking y empecé a hablar con un chico ecuatoriano que también había sido parte de la conferencia. Y él me contó que habían dos chicas al lado de él que habían dicho que yo tenía mentalidad de victimismo por haber dicho ese comentario. Entonces, en vez de validar las emociones, en vez de reconocer que es normal sentir este miedo y aun si es que tú no lo puedes entender porque tú no sientes eso, si es que alguien se siente de una manera, tiene sus razones, tienes que validarlo en cierto sentido. Pero en vez de apoyar, de entender, lo que hicieron estas mujeres fue decir qué mentalidad de victimismo, como que esta persona nunca va a salir adelante, y es como que en vez de ayudar a apoyar a otra mujer que está en la industria, te quejas de ella. Entonces, obviamente es muy difícil en estas industrias que son dominadas por los hombres que más mujeres entren, porque si es que los hombres no nos ayudan y las mujeres son peores que los hombres, que más bien como que they push us down, entonces, o sea, muy difícil tener una carrera exitosa en estas industrias. Otra cosa que nos impacta bastante es que, y relacionado a lo que les estaba contando a lo de Barbie, es que no vemos muchos modelos a seguir. No vemos tantas mujeres con carreras exitosas y a la misma vez que sean mamás y que puedan hacerlo todo. No vemos a tantas mujeres. Por otro lado, hay una falta de modelos a seguir.
Piensa en cuántas mujeres se te ocurren que tienen carreras exitosas o que tienen este éxito financiero. Y bueno, es posible que se te ocurran algunas mujeres. Ahora piensa en cuántos hombres se te ocurren que tienen sus carreras exitosas y que son adinerados. Probablemente se te ocurran mucho más hombres que mujeres. Por otro lado, la industria financiera no es muy inclusiva que se diga. Yo creo que cuando uno piensa en finanzas, al menos a mí me pasa, yo me imagino películas como Wolf of Wall Street, de hombres en trajes negros súper intensos, quizás hasta haciendo drogas, que están invirtiendo, haciendo el day trading, que las acciones se suben y se bajan y es demasiado intenso. Entonces, obviamente, si tú no eres una persona que tiene esos valores y tampoco ves a muchas mujeres representadas ahí, entonces no es una industria a la que tú te vas a querer acercar como mujer. Y esto está exponenciado por el hecho de que nosotros, de nuestra cultura latina, se dice que es mala educación, entre comillas, hablar del dinero. Y yo me he dado cuenta que a comparación de aquí en Estados Unidos, aquí la gente sí habla más del dinero y de cómo progresar en la carrera y cómo negociar, pero en Latinoamérica casi nada. Entonces, si no estamos hablando del dinero, si no tenemos conversaciones, no podemos hacer preguntas y no aprendemos de él. Entonces, ahora puedes entender cómo tantas cosas están impactando nuestra inseguridad y aparte cómo la industria financiera funciona hace que esto simplemente se empeore y hace que nosotras como mujeres sea tan difícil manejar nuestro dinero. ¿Qué podemos hacer como mujeres para sentirnos más en confianza al momento de manejar nuestro dinero? El primer paso es reconocer que tienes estas heridas, entender que no es tu culpa, pero que sí está en tus manos hacer un cambio. Es importante empezar a hablar más del tema con otras mujeres, con hombres, hacer preguntas acerca del dinero. Si tú no hablas del tema, es imposible aprender. Luego te puedes educar, puedes aprender cómo funciona. El dinero va a dejar de ser como ese monstruo debajo de la cama. Vas a poder finalmente entender cómo funciona. Nosotros tenemos la tendencia de temerle menos a las cosas que entendemos. Entonces, si tú aprendes cómo funciona manejar el dinero, le pierdes ese miedo intenso que tienes. No significa que nunca sientas ansiedad por la incertidumbre. Eso es algo que es natural y es parte de ser humanos y nuestra experiencia en este mundo. Pero sí le vas a tener menos miedo cuando aprendas a manejar tu dinero. Y por último, lo importante es que tomes acción. Muy importante tomar acción porque eso es lo que a fin de cuentas te va a dar resultados. Así que ahora te cuento que tengo una sorpresa increíble. He estado planeando esto creo que todo el fin de semana. Y esto está inspirado por un libro que he empezado a leer, me lo estoy leyendo ahorita, que se llama The Audacity to be Queen. O sea, es lo audaz que es ser reina. Y esto me encantó este libro porque habla justamente de cómo se compara una princesa con una reina. Si volvemos a la conversación de Disney, una princesa espera que la vengan a rescatar, una princesa se queda en la torre ahí con miedo y hay un dragón gigantesco. Una reina es la que toma decisiones con confianza, la que se siente bien, la que toma las riendas de su vida. Entonces, ahorita estoy planeando entrevistar a 7 reinas en mi vida, 7 personas que me han inspirado, 7 mujeres increíbles que me han inspirado a ser una mejor mujer y ser humano yo misma. Entonces, la idea es entrevistar y publicar un episodio cada día, los días antes del Día Internacional de la Mujer. Y en este Día Internacional de la Mujer, yo les voy a dar una clase acerca de cómo manejar finanzas, cómo manejar el dinero si tú eres mujer y cómo conectarte con esa parte femenina al momento de manejar tu dinero. En todo caso, y por último, otra sorpresa. Ese día abren las puertas a mi programa de coaching financiero, Herramientas Esenciales de Finanzas Personales, que ese programa a mí me parece increíble porque
no solamente te enseña cómo funciona el dinero, que es como que esa parte mecánica, la educación financiera, sino que vamos a un nivel mucho más profundo de lo que vimos hoy de la psicología financiera y cuáles son nuestras historias y experiencias con el dinero, porque ambas cosas son necesarias para que tú te sientas en confianza al manejar el dinero. Ese era el anuncio increíble que tenía para ustedes. Yo sé que en Instagram les puse para adivinar. Estoy tan emocionada. Hoy tuve la primera entrevista con una de las reinas. Es una amiga que habla del reloj biológico y la fertilidad. Es un episodio que, como se imaginarán, a mí casi que me hace llorar en la llamada y terminé tan inspirada. Me encantó. En todo caso, estoy tan agradecida de que estás aquí hasta ahora. Y mira, si a ti te sirvió este episodio, si tú crees que le podría ayudar a alguien, por favor compártelo. Recuerda que como mujeres tenemos que alzarnos y motivarnos la una a la otra. Entonces tú no sabes cuántas mujeres están sufriendo en este momento porque no tienen idea de todas estas razones que les impacta su habilidad de manejar el dinero. En todo caso, termino este episodio con una reflexión. Hay demasiadas razones por las cuales tú sientes ansiedad al momento de manejar tu dinero. Quizás se te retuerce el estómago al pensar en tus cuentas, al ir al banco, al escuchar las palabras bolsa de valores, acciones, invertir, negociar, vender. Hay demasiadas razones por las cuales se te retuerce el estómago y por las cuales te sientes insuficiente en este mundo. Mujer, no es tu culpa. No es tu culpa que te dé tanta ansiedad. No es tu culpa que dudes tanto de ti misma. No es tu culpa que te duela tanto. Mujer, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Debes dejar de ignorar lo que te cuesta tanto y ser proactiva. Debes tomar las riendas de tu vida y encargarte de hacer cambios, porque solo así te sentirás bien. Solo así tendrás confianza. Solo así tendrás libertad, seguridad y empoderamiento. Solo así no solo serás mujer, sino que también serás reina. Porque si tú no lo haces, nadie lo hará. Así que reina, ahora ve y construye tu imperio.